paraguayos y el apoyo de la gente que vive en esa zona. Es un documental que además se refuerza con imágenes, repetimos, de documentales hechos. Hay uno de Roque Funes, un videasta argentino que filmó en el 32, un documental de casi una hora, que ha sido mantenido y rescatado. Hemos tomado algunas imágenes ahí para reforzar la producción. Queremos agradecer el apoyo de don Mariano Baptista Gumucio, el apoyo de la gente del Consulado del Paraguay, que nos dio todo el apoyo para poder desplazarnos y trabajar en el territorio paraguayo. Los dejamos, por lo tanto, con esta primera parte. La segunda parte será el próximo domingo y la parte final el siguiente domingo. 3 horas de un interesante documental, a nuestro criterio, uno de los más serios y completos que se han hecho sobre esta guerra, la más importante en el siglo XX y un episodio traumático en la historia boliviana. Lo dejamos con la primera parte, las huellas de la Guerra del Chaco. Las huellas de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, como se denominó al conflicto entre Bolivia y Paraguay, iniciado el año 1932 y finalizado el año 1935, causado por la disputa del Chaco Boreal, fue la guerra internacional en América más importante del siglo XX. En esta devastadora confrontación, se estrenaron en territorio americano las armas que habían sido incorporadas en Europa en la Primera Guerra Mundial: tanques, ametralladoras modernas, aviones de guerra y lanzallamas, entre otras. Este conflicto, concluido hace más de 70 años, cuenta con algunos sobrevivientes. Y en los lugares donde se registraron las acciones de guerra y las batallas, quedan todavía vestigios de lo que fue la guerra más sangrienta que le tocó enfrentar a Bolivia en su historia. La posesión del Chaco Boreal, zona ubicada en la inmensa planicie que se extiende desde las faldas de la cordillera de Aguarahue y sus estribaciones hasta el río Paraguay, fue disputada por Bolivia y Paraguay desde el siglo XIX. Se intentaron varios acuerdos que no llegaron a concretarse efectivamente en ningún tratado definitivo. En todos ellos, Bolivia se quedaba con gran parte del territorio del Chaco, aunque se reconocía la zona Hayes para el Paraguay. Como ninguno de los tratados fue ratificado por ambos países, la duda sobre los límites permaneció vigente, lo que llevó en las primeras décadas del siglo XX a que los mismos procedan a la ocupación efectiva del territorio. Bolivia fundó fortines militares y Paraguay hizo lo propio, con la diferencia que en la década de los años 20 autorizó el asentamiento de colonos menonitas provenientes de Canadá. El territorio en disputa alcanzaba poco más de 300.000 kilómetros cuadrados. Era una planicie semidesértica, poblada en algunas zonas por tribus indígenas dedicadas a la caza, la recolección y la pesca. La proximidad de los fortines paraguayos y bolivianos había generado varios choques previos a la guerra, tales como el ocurrido el año 1927 en el Fortín Sorpresa sobre el río Pilcomayo, en el que perdió la vida el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. La ocupación del fortín boliviano Vanguardia por parte de los paraguayos del año 1928, aduciendo que este fortín se había fundado en territorios que estaban en el status quo firmado por Bolivia y Paraguay el año 1907, acuerdo conocido como Protocolo Pinilla-Soler, dio como consecuencia la represalia boliviana que consistió en la ocupación del fortín paraguayo Boquerón. Las intensas gestiones diplomáticas de los países mediadores evitó el inicio de la guerra. Paraguay devolvió el fortín Vanguardia y Bolivia se retiró del fortín Boquerón. En Washington, el año 1932, se desarrollaba la negociación entre Bolivia y Paraguay a través de la Comisión de Países Neutrales. Ese mismo año, desde un avión de reconocimiento boliviano, se divisó una enorme laguna en medio de la agreste llanura. Uno de los grandes problemas del Chaco es la falta de agua.
con la excepción de las áreas que son cruzadas por el río Paraguay, el río Pilcomayo y el río Parapetí. Tierra adentro no existen fuentes de agua de importancia, lo que hace muy dificultosa la sobrevivencia. Informado este avistamiento al Estado Mayor, se solicitó autorización al presidente de la República, Daniel Salamanca, para organizar una expedición a la laguna. El presidente Salamanca dio la autorización, pero remarcó que en ningún momento se inicien acciones de fuerza que puedan provocar un conflicto con el Paraguay, tomando en cuenta que en ese momento se estaba en la mesa de las negociaciones diplomáticas. Desde el Fortín Camacho, una expedición al mando del mayor Óscar Moscoso, acompañado de 25 soldados y 2 oficiales, llegó al Gran Lago, como se había bautizado a la laguna, después de recorrer 150 kilómetros. A medianoche del 14 de junio, sorprenden a una pequeña guarnición de 5 soldados paraguayos, quienes escaparon al darse cuenta del arribo de las tropas bolivianas. Las mismas que empezaron a disparar sus fusiles sin provocar ninguna baja. El mayor Óscar Moscoso tomó posesión de la precaria construcción del ejército paraguayo. El Estado Mayor procedió a bautizar a la laguna como Laguna Chuquisaca, y el puesto militar que se erigió fue nombrado como Fortín Santa Cruz. Los paraguayos la llamaban Laguna Pitiantuta, y el fortín instalado allí tenía el nombre de Carlos Antonio López. Enterado el presidente Daniel Salamanca de los acontecimientos, ordenó abandonar el fortín ocupado para evitar una confrontación. El Paraguay, al enterarse de la toma de la laguna y del fortín, se retiró de la mesa de negociaciones en Washington. La orden del presidente no fue obedecida por el jefe del Estado Mayor, general Filberto Osorio, quien transmitió la orden a la 4ª División de consolidar la ocupación del fortín paraguayo. El ejército boliviano, lejos de retirarse de Laguna Chuquisaca, reforzó con 170 hombres la guarnición que la protegía, la mitad de los cuales eran reclutas recién incorporados al ejército. El 15 de julio del año 1932, el ejército paraguayo envió 372 soldados y 16 oficiales, al mando del capitán Abdón Palacios, quien ordenó el ataque para recuperar el fortín, ocupado un mes atrás por las fuerzas bolivianas. El combate duró todo el día. Luego de una pausa, al amanecer del 16 de julio, se reinició el ataque, produciéndose el desbande de las fuerzas bolivianas que se retiraron de forma desordenada hasta Fortín Camacho hacia el oeste. La laguna Pitiantuta o Chuquisaca quedó en territorio paraguayo. 79 años después, la laguna ha decrecido, aunque en época de lluvias su extensión suele alcanzar varios kilómetros. El lugar donde se encuentra es parte de una hacienda ganadera, propiedad de la Cooperativa Agrícola de Filadelfia, perteneciente a los menonitas. Se ha construido una colina artificial que sirve para depósito de agua y es alimentada por una bomba. Una de las pocas señales que indican que en este lugar comenzó la guerra es una cruz en conmemoración a los caídos en la retoma de la laguna y una placa conmemorativa del ejército paraguayo. La laguna Pitiantuta se encuentra a 140 kilómetros de Filadelfia, al norte, sobre la carretera que se dirige a Bahía Negra. Continuando con el relato histórico, el presidente Salamanca, una vez conocida la recuperación de la laguna por parte de las fuerzas paraguayas y aduciendo la necesidad de salvar el honor nacional, dio la instrucción de ocupar los fortines paraguayos, Toledo, Corrales y Boquerón, ubicados en el centro del Chaco como represalia. De esta forma se inicia la Guerra del Chaco. El 27 de julio, al mando del entonces coronel Enrique Peñaranda,
un destacamento boliviano compuesto por 430 hombres ocupa el Fortín Corrales, defendido por 60 soldados paraguayos que luego de una breve refriega optan por la retirada. El día siguiente, las tropas bolivianas se dirigen al Fortín Toledo, distante a 43 kilómetros del Fortín Corrales. Luego de 3 horas de combate, el fortín fue también tomado. Al mando del coronel Luis Emilio Aguirre, un escuadrón del regimiento Lanza, un batallón del regimiento Campos y otro del batallón Campero, se dirigen al tercer fortín paraguayo que debería ser capturado, el Fortín Boquerón. Al amanecer el 31 de julio, 3 aviones de guerra bolivianos bombardean las posiciones paraguayas e inmediatamente después el ataque al fortín. El mando paraguayo, momentos antes del asalto boliviano, ordena se evacúe el fortín, dando la apariencia que se retiraban hacia el Fortín Isla Poy, centro militar paraguayo ubicado al sur de Boquerón. Solo una fracción de las tropas paraguayas se retiran a Isla Poy. La mayoría de las fuerzas se quedan al borde de la selva al mando del teniente Eulalio Faschetti. Ocultos, esperan que los soldados bolivianos entren al fortín abandonado. Las tropas bolivianas se dirigen al centro del fortín. En la placita del cuartel festejan la ocupación del recinto militar. Los paraguayos agazapados en el bosque inician el ataque con 6 ametralladoras con cargadores repletos, cayendo varios hombres muertos y heridos en medio del pánico y la sorpresa. Entre ellos el comandante Aguirre, quien es herido en el combate. Los paraguayos, que eran menor en número, aprovechando el desconcierto, escapan hacia sus líneas. El parte del día es firmado todavía por el coronel Aguirre, quien herido dictó el informe de la acción al comando de la 4ª División. Pocos días más tarde, muere a causa de las heridas. Ante los ojos del mundo, Bolivia fue acusada como la culpable de haber iniciado las acciones militares. La Comisión de Neutrales emitió un documento a modo de advertencia. La nación que inicie las hostilidades tendrá una inmensa responsabilidad ante la conciencia americana. El ejército boliviano se atrincheró en Boquerón, mientras que Paraguay organizó una gran fuerza para recuperar los fortines tomados en la represalia boliviana. Los defensores del fortín eran 638 soldados, 5 suboficiales, 22 oficiales y 5 jefes al mando del coronel Manuel Marzana. El 8 de septiembre la aviación boliviana divisó una inmensa fuerza de ataque paraguaya compuesta por aproximadamente 5.000 soldados, cuyo objetivo era retomar Boquerón. A las 7 de la mañana del 9 de septiembre se inició el ataque de las fuerzas paraguayas, las mismas que después de 8 ataques vieron que el intento resultaría infructuoso, pese a la superioridad numérica. El ejército paraguayo rodeó Boquerón, aislándolo del resto de los fortines nacionales. El comando boliviano asentado en el Fortín Muñoz decidió romper el cerco para poder enviar víveres y municiones. La tarea de la ruptura del cerco fue encomendada al capitán Víctor Ustares, uno de los exploradores más experimentados y decididos del ejército boliviano. La columna encabezada por el capitán Ustares logró penetrar en horas de la noche a Boquerón, levantando el ánimo de los sitiados. Una fuerza de 300 hombres, comandada por el coronel Enrique Peñaranda, fue rechazada por el enemigo en su intento de ingresar a Boquerón, rompiendo el cerco. El capitán Ustares, con la intención de recoger armamento perdido durante los enfrentamientos, se deslizó a campo enemigo, fuera del Fortín Boquerón, y al ser descubierto y cercado, intentó atropellar a las tropas paraguayas, quienes le dieron muerte. Su cuerpo fue encontrado 2 meses después por una patrulla paraguaya, siendo enterrado con honores por sus adversarios. Mientras tanto, el coronel José Félix Estigarribia, comandante en jefe del ejército paraguayo, solicitó refuerzos desde Asunción. Desde la capital paraguaya llegó el regimiento Boquerón, unidad de élite compuesta por 1.600 plazas, la mayoría de ellos cadetes de la escuela militar.
El 17 de septiembre, el general Estigarribia ordena que las dos divisiones que cercaban Boquerón, que hacían un total de 7.500 soldados, inician la ofensiva para capturar el baluarte boliviano. Desde la mañana, la artillería había golpeado las defensas bolivianas, las mismas que para ahorrar las municiones solo disparaban cuando el enemigo estaba lo bastante cerca para no desperdiciar proyectiles. Al mediodía, los paraguayos próximos a las trincheras bolivianas estaban por iniciar el ataque final, cuando sorpresivamente un destacamento, jefaturizado por el coronel Enrique Peñaranda, se abre paso entre las líneas paraguayas, rompe el cerco y llega hasta el fortín sitiado con alimentos, vituallas y municiones. Este hecho sorprendió a las fuerzas paraguayas, las mismas que desistieron de proseguir el ataque. Horas después, el destacamento boliviano llegado en auxilio de los defensores de Boquerón retornó a sus bases de partida a fin de no consumir las provisiones que tenían los cercados. La situación se tornó crítica con el pasar de los días. Faltaban alimentos, municiones y los proyectiles se agotaban. El pozo de agua era objetivo de ametrallamiento por parte de las fuerzas paraguayas, quedando flotando varios cuerpos en descomposición en la laguna. El coronel Estigarribia siguió ejerciendo presión sobre las tropas bolivianas atrincheradas en Boquerón, lanzando oleadas de asalto cada vez más numerosas. El parte de guerra confirma la participación de 11.000 soldados en el cerco de Boquerón. A esa fecha, defendido por 400 hombres maltrechos, hambrientos, sedientos y cansados, después de más de 2 semanas de combates desiguales. El alto mando boliviano no tenía suficientes tropas como para romper el cerco y el centro de aprovisionamiento estaba a decenas de kilómetros de Boquerón. El 28 de septiembre, el ataque paraguayo continuó con un alto número de bajas, siendo rechazados nuevamente. En el transcurso de la lucha, además del capitán Víctor Ustares, habían caído los capitanes Tomás Manchego, Luis Rivero Sánchez y el teniente Luis Reynolds. Con las municiones agotadas, con gran cantidad de heridos y sin alimentos, el 29 de septiembre el comando de Boquerón decidió parlamentar con el ejército paraguayo. Se decidió entregar el fortín a cambio que se deje retirarse a Yucra a los defensores bolivianos. A primera hora de la mañana, una comitiva con banderas en blanco se dirigió a las líneas paraguayas. El enemigo, creyendo que se trataba de una rendición, se abalanzó sobre las trincheras bolivianas, que cayeron sin mayor resistencia debido a la falta de municiones y al extremo agotamiento de sus defensores. Los paraguayos quedaron admirados al comprobar que los que defendían Boquerón eran 446 soldados y 20 oficiales en el límite de la resistencia y al borde de la extenuación. El cuadro patético de los defensores despertó la admiración de los paraguayos y de la comunidad internacional. Tomados prisioneros, el coronel Marzana y sus hombres marcharon al cautiverio hacia Asunción. En la actualidad, en el lugar de la batalla más importante de la Guerra del Chaco, se encuentran las trincheras, la aguada, las construcciones subterráneas y los cementerios bien conservados. Al centro de lo que fue el fortín se halla un museo, en el cual se exhiben armas, utensilios, medios logísticos utilizados en la batalla de Boquerón. El director del museo, Carlos Alberto Agüero, nos comenta sobre la importancia de la batalla de Boquerón. En el exterior se puede recorrer las extensas líneas de trincheras, los cementerios comunes, tanto boliviano como paraguayo, las tucas, los puestos para francotiradores construidos en los troncos de los toborochis y lo que queda de los puestos del comando, así como otras edificaciones del fortín. Cerca del cementerio se encuentra señalada con un tronco la tumba que comparten el capitán boliviano Tomás Manchego y el teniente paraguayo Fernando Velázquez. Manchego fue hecho prisionero en 1928 en las cercanías del Fortín Vanguardia, oportunidad en que se hizo amigo del teniente Velázquez, quien lo ayudó en el tiempo que estuvo cautivo.
Ya en la batalla de Boquerón, el teniente Velázquez es herido y cae prisionero dentro del fortín Boquerón. El capitán Manchego, quien lo reconoce, comparte con él su ración de agua y galletas, hasta que finalmente, con diferencia de días, mueren, solicitándole a Manchego, mientras esté herido, que lo entierren junto a su amigo. Historias de solidaridad entre adversarios fueron comunes en la guerra. Después de la toma de Boquerón, el coronel Estigarribia ordena el ataque al fortín boliviano Arce. Los paraguayos, en un número de 15.000 efectivos, se dirigen a ese punto, defendido por 4.000 soldados bolivianos. Al sentirse rodeadas las fuerzas bolivianas, abandonaron Arce, incendiando previamente sus instalaciones, y se concentraron en el fortín Alihuatá. Desmoralizadas, las tropas bolivianas se desorganizan y siguen su retirada hasta el fortín Saavedra, pese a los intentos del coronel Enrique Peñaranda de detenerlos para crear un punto de resistencia frente al avance paraguayo. En su retirada de Alihuatá, el coronel Enrique Peñaranda se detiene en el kilómetro 7, lugar denominado así porque se encontraba a 7 kilómetros del fortín Saavedra. En ese lugar se congregaron 3.500 soldados bolivianos, a los que se organizó para enfrentar a las columnas paraguayas. El comandante de las tropas era el coronel Bernardino Bilbao Rioja, quien tomó el mando debido a una enfermedad del coronel Peñaranda. El 10 de noviembre, los regimientos Campos, Loa, Campero, con el Chichas de reserva, enfrentaron al ejército paraguayo. En tanto que el regimiento Murguía intentó salir por el ala derecha para sorprender por la retaguardia a la avanzada paraguaya, sin lograr ese objetivo. Detenida la contraofensiva boliviana, al atardecer retornaron a sus trincheras. 2 días después, el coronel Estigarribia intenta romper las defensas bolivianas sin éxito. El 30 de noviembre los paraguayos lanzan una ofensiva mayor con el objetivo de conquistar el fortín Saavedra. Las posiciones de kilómetro 7, Agua Rica, Murguía, Cuatro Vientos y Tifunque, con la intención de despejar el camino al fortín Muñoz, sede del comando del ejército boliviano en campaña. Durante varios días se produjeron avances y retrocesos de las fuerzas enfrentadas en la línea defensiva de kilómetro 7. En una hábil maniobra, el ejército boliviano retomó el fortín Alihuatá, lo que obligó al coronel Estigarribia a abandonar kilómetro 7, o Campo Jordán, como se había denominado al lugar, en honor al mayor Germán Jordán, bravo combatiente boliviano de los regimientos Loa y Campero, muerto por una bala perdida paraguaya en esos campos. El ejército paraguayo se retiró hasta Gondra, perseguido por la 4ª División Boliviana. Después de mucho tiempo, las armas bolivianas volvían a tomar la iniciativa. El sendero que une Alihuatá, Fortín Centeno para el Paraguay, con Saavedra, Fortín Ábalos, Sánchez para el Paraguay, lleva hasta la fecha el nombre de Picada Jordán, en honor al mayor Germán Jordán. Otros la han bautizado como la Picada Boliviana. El lugar donde sucedieron las batallas de Campo Jordán, al frente de kilómetro 7, kilómetro 12, solo está recordado con una cruz y algunos objetos metálicos de la época. A la altura del kilómetro 22 se encuentra la tumba del teniente paraguayo Hernán Velilla, quien fue muerto mientras dirigía un camión por una patrulla emboscada al mando del capitán Germán Busch. También en conmemoración a los caídos paraguayos de kilómetro 7, se encuentra un monumento en el ex Fortín Saavedra, hoy Fortín Ábalos Sánchez. Las pampas de Campo Jordán se conservan como lucían en la época de la guerra y fácilmente se pueden identificar trincheras que se encuentran tras las alambradas de las haciendas ganaderas que se han instalado en la zona. El 5 de diciembre del año 1932 llegó el general Hans Kuhn al país, invitado por el presidente Salamanca a hacerse cargo del comando boliviano. Salamanca, quien después de la derrota de Boquerón había destituido como comandante en jefe al general Filiberto Osorio, designó interinamente al general José Lanza hasta la llegada del general Kuhn.
El militar alemán había reorganizado al ejército boliviano en la década de los años 20 y había sido comandante del ejército hasta el año 1930, cuando una revuelta acabó con el gobierno del doctor Hernando Siles Reyes, obligándolo a retirarse a Europa. El militar prusiano había sido instructor por varios años de las Fuerzas Armadas y varios cuadros castrenses le tenían aprecio. El general Kuhn, una vez llegado al Chaco, ordenó una ofensiva con 2 cuerpos de ejército a Isla Poy, centro neurálgico del ejército paraguayo, mediante una orden fechada el 27 de diciembre de 1932 en Villamontes. Un cuerpo de ejército debería tomar los fortines Corrales, Toledo y Fernández, y el primer cuerpo debería tomar Nanagua, para luego ambos converger en Isla Poy. Isla Poy, o Villa Militar, estaba ubicada a 60 kilómetros al sudeste de Boquerón. Allí funcionó el Comando Superior Paraguayo en campaña, al que se llamó Comanchaco. Este fue el cuartel general de Estigarribia durante el primer año y medio de campaña. Desde Punta Rieles llegaban las tropas del interior del Paraguay a este lugar, que tenía posibilidad de reunir importante cantidad de tropas debido a la gran aguada que tiene y de la que se distribuía en camiones aguateros el líquido elemento a las avanzadas del ejército paraguayo. En la actualidad luce abandonado y se mantienen algunas construcciones donde se albergó el alto mando paraguayo. La aguada no cambió y sigue siendo un reservorio importante de agua. A 1 kilómetro se encuentra el cementerio, donde se enterró a los soldados que morían en el hospital militar que estaba instalado en Villa Poy. El encargado del cuidado del complejo, el señor Anselmo Ferreira, comenta que regularmente se le hace mantenimiento a las tumbas, aunque el tiempo y la naturaleza es más fuerte. Iniciada la ofensiva el 20 de enero del año 1933, el segundo cuerpo de ejército solo pudo conquistar Corrales y no así Toledo y Fernández, mientras que el segundo cuerpo no pudo tomar Nanagua. El 11 de marzo, Kuhn ordena la recuperación del Fortín Aliguatá, rebautizado por el ejército paraguayo como Fortín Centeno. Avanzando de noche desde Muñoz, puesto de comando del ejército boliviano, el regimiento Lanza, seguido del regimiento Chacaltaya e Illimani, llegan a Aliguatá, haciendo retroceder a sus defensores paraguayos hasta el Fortín Arce. El 13 de marzo, el ejército boliviano ocupa Aliguatá, no encontrando ningún material bélico de valor. Posteriormente, el regimiento Campos corta el camino que une a Aliguatá con Saavedra, interrumpiendo la ruta de aprovisionamiento de la primera división paraguaya. La retirada de kilómetro 7, Corrales y la pérdida de Aliguatá por parte del ejército paraguayo llevaron a Estigarribia a la situación más difícil de todo el conflicto. Las fuerzas bolivianas habían retomado la iniciativa y el ejército paraguayo había perdido 2 puntos, que si bien no estratégicos, debilitaban su defensa y, lo que es más grave, deterioraron el espíritu triunfalista que se había fortalecido con las primeras victorias de la guerra por parte del pueblo guaraní. El Fortín Aliguatá hoy está completamente abandonado, aunque quedan todavía algunas tumbas visibles, porque la mayoría fueron cubiertas por la selva. La vieja aguada del Fortín se mantiene tal cual estaba en la época de la guerra. El dueño de la hacienda ganadera donde se encuentra el Fortín, Gustavo Towes, explicó que al interior del bosque se encuentran todavía muchas reliquias de la guerra. Incluso una parte del Fortín, construido con adobes, se halla en pie, encontrándose restos de latas de municiones y otros pertrechos militares. Del Fortín Corrales no queda casi nada, excepto una pequeña comunidad con ese nombre. En cambio, del Fortín Toledo, lugar donde se libró una de las batallas más sangrientas de la guerra, quedan restos del Fortín, un cementerio boliviano, un cementerio paraguayo y varios lugares conmemorativos. El viejo fortín y los árboles de Toborochi, en donde se encontraba la vieja fortificación, se mantienen hasta hoy.
Este lugar fue bombardeado intensamente por la aviación boliviana al mando del coronel Bilbao Rioja. A la fecha, aún estallan bombas de la época de la guerra cuando se producen chaqueos para la siembra o incendios espontáneos. Cerca al fortín se encuentra un centro comunitario del proyecto Tagua. Al lugar fuimos conducidos por un colono menonita de origen sudafricano, Leonardo Blickard, en las últimas horas del día. Nos presentó a un vecino paraguayo, Eleuterio Pereira, quien nos obsequió una bomba boliviana encontrada en los terrenos de ganadería donde trabaja. Eleuterio vive al frente del cementerio militar boliviano. Podrida, te la nota. Esta no creo que esté en ese escopeta. No, Pero esas sí son. sí, algunos de ellos puede ver todavía la fecha. Ah, ¿tiene fecha la? Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué año de 34? 33. Vamos a mirar si puede encontrar uno con fecha. Acá Mauser. puede ver algo. ¿Y esta es la ras de la tierra o Sí, encima de la tierra, sí. ¿Y esto que encontró usted era una Allá bayoneta? tengo así una tipo bomba grande. Bomba. De balas. Sí, de... Entonces lo filmará ese y después que la muestra en la... Usted vive cerca de él, ¿no? Sí, cerca de donde él. Sí. ¿Dónde? Sí, donde yo... Ah. Frente al cementerio boliviano te digo. Ah, ya, perfecto. ¿Y sale ahí? Pasa. Y llegamos a Toledo. El ataque a Toledo fue la batalla más sangrienta de toda la guerra del Chaco, la batalla de Toledo. El pajonal quedaba barrido por las ametralladoras. Pues quedaban en Toledo, se veían a las piezas ametralladoras, toditos muertos alrededor y jugando con la ametralladora, el pico lo bajaba y la bala enemiga. Pero la compañía nuestra llegó a tomar hasta la cocina de Toledo. La compañía mía, la segunda del 24. Llegamos ahí y de ahí, como los demás retrocedieron, nosotros retrocedimos, hizo la noche. Yo caí a un pozo de un 105 al pozo. Entonces ya no, porque no se veían ni las manos. Entonces dije yo, espero aquí hasta que amanezca para seguir, porque entramos a naciente, tenía que salir yo a poniente. Pues yo sabía orientarme bien. Pues cuando eso comenzó a llover, ya yo tenía el agua un poco más de los tobillos, cuando relampagueó y a mi frente en el mismo pozo había un paraguayo. Lo vi yo, el paraguayo era conocido, no tenía gorra, era sombrerito celeste, su camisita celeste y su pantalón sin calzoncillo. Sobre el cuero, el pantaloncito celeste y descalzo, patapila. Su morral y su bolsa. Entonces yo ya saqué mi Vickers, que era un mal fusil, el inglés. Fue un negociado del coronel Banzer. Y en eso yo apunté ande vi el relámpago. En ese otro relámpago y disparé. Quedó todo silencio. Amaneció y estaba caído de un lado en el pozo. Me fui, lo trabusqué
tenían un pañito, una toallita chica para el cuello. Tenían en la bolsa una bolsa de tabaco. La carabañola no era agua, era culipi. Alcohol con agua, nada más. Después tenía unas galletitas que no remojaban nunca. Todo eso y la hierba mate. Y aquí colgando tenía un cuerno de res tapado para hacer el tereré, que es en el charco de agua y le echan la hierba mate y de ahí toman. El fusil era mejor que el mío, era un Mauser de caballería con la manivela bajada. Ay, no, se lo cambié por el mío y lo toqué y detrás de su camisa le desprendí. Tenía un bolsillo costurado, lo rompí, la costura y lo saqué. Era una tarjeta de una señora muy buena moza, bien vestida, con 2 niñas a un lado derecha e izquierda y una escritura que decía: querido Gustavo, cuida tu vida más que todo porque te extrañamos mucho para que volvás con vida a nuestro lado. Tu mujer, Luisa. Y se lo metí vuelta, me dio pánico ver eso, porque ellas eran casi en mi edad, las hijas. Él era de unos 40 años. En el sector de Fortín Gondra se estabilizó el frente de combate durante varios meses del año 1933, llevándose duros combates. En ese fortín, los oficiales al mando del coronel Rafael Franco hicieron pública una proclama de defender el lugar hasta la muerte. De este fortín en la actualidad queda muy poco, algunas trincheras y un monumento al coronel Franco y una copia de la proclama citada. El director del colegio del lugar, don Rubén Brites, nos sirvió de guía hasta este punto. Pese a que el 20 de enero del año 1933, el general Kuhn había fracasado en la toma del fortín paraguayo Nanagua, insistió en la tentativa, organizando un asalto frontal contra dicha posición enemiga. En junio, el alto mando del ejército paraguayo se dio cuenta de la intención del general Kuhn, por lo que procedió a reforzar Nanagua con una red de trincheras, posiciones defensivas, barreras, alambradas, campos minados y defensas antitanques de casi 20 kilómetros de extensión. En julio comenzó la ofensiva por los flancos y por el centro en una acción casi suicida. Durante días de combate, el ejército boliviano se estrelló frontalmente contra las líneas paraguayas infructuosamente. El ejército boliviano sufrió 2.000 bajas entre muertos, heridos, desaparecidos y prisioneros, con un número alto de oficiales. Los paraguayos se reportaron 159 muertos y unos 400 heridos. Nanagua fue el lugar más al sur al que llegó el ejército boliviano en el Chaco. Las posiciones bolivianas más cercanas eran los fortines Agua Rica, Murguía y Mazamaclay, que se encuentran en propiedades ganaderas que han rescatado el nombre de los viejos fortines bolivianos. Nanagua pertenece al ganadero Jorge Fernández, quien junto a su hermano Seferino Fernández muestran a los visitantes las reliquias de la guerra que se encuentran en su propiedad ganadera. En lo que fue el fortín, se han erigido monumentos conmemorativos a la pequeña colina que mantiene todavía los árboles de la época y los restos de uno de los 2 tanques Vickers bolivianos utilizados en la ofensiva que se encuentra a unos 1000 metros del fortín. El tanque cuyos restos se encuentran en Nanagua fue incendiado y el segundo fue capturado por los paraguayos y durante muchos años estuvo al frente del cabildo en el centro histórico de Asunción para luego ser devuelto a Bolivia, encontrándose hoy en el Colegio Militar de Aviación.
Los hermanos Fernández mantienen una pequeña colección de objetos de la guerra que comparten con los visitantes. En otros escenarios de la guerra, las fuerzas bolivianas estacionadas frente a Gondra se enfrentaron a una sangrienta campaña de trincheras frente al Fortín, lugar al que se habían retirado las fuerzas paraguayas tras la retirada de kilómetro 7. Extendidas las líneas bolivianas que intentaron nuevamente atacar Toledo y Fernández, no pudieron evitar la derrota del ejército boliviano en Nanagua, que fue contundente, y se agravó con la contraofensiva que inició desde Gondra el coronel Rafael Franco, quien con la intención de cortar el repliegue de las fuerzas bolivianas en retirada, inició la acción militar el 11 de julio, saliendo por la parte de retaguardia de la Cuarta División Boliviana, cercándola en Campo Vía, cortando el camino de comunicación con Aliguatá y Saavedra. La Cuarta División, al mando de Enrique Peñaranda y su jefe de Estado Mayor, Óscar Moscoso, se escurrieron por el flanco izquierdo para evitar el cerco, librándose de esta forma de ser copados por el ejército paraguayo. La estéril ofensiva sobre Nanagua debilitó la defensa boliviana de su posición en el Fortín Aliguatá, lo que fue aprovechado por el coronel Estigarribia para atacar por los tres sectores que defendían la posición boliviana: Campo Grande, el Centro y Pozo Favorito. La batalla del sector de Campo Grande duró varios días y terminó con la rendición del ejército boliviano cercado en la zona. Cosa similar ocurrió en el otro extremo, en el Pozo Favorito, y la parte central, defendida por el regimiento Chacaltaya, también corrió la misma suerte. A partir de octubre del año 1933, y tomados los tres sectores defensivos del Fortín Aliguatá, Estigarribia inició los planes para atacar y tomar posesión del Fortín Aliguatá. Como habían fracasado los intentos frontales, rodeó por el flanco izquierdo la posición, cortando la comunicación de Aliguatá con Saavedra. El 3 de diciembre, fuerzas paraguayas llegaban al denominado Campo 31, que unía el camino Aliguatá y Saavedra, amenazando con dejar rodeada a la 9ª División del Ejército Boliviano. Ante esta situación, el coronel Carlos Banzer solicitó autorización para retirar a la 9ª División a un costado hasta Pozo Encantado, en las cercanías donde se encontraba la 4ª División. Operación autorizada a regañadientes por el general Kuhn. Nadie en el mando boliviano sabía que las líneas de la 4ª División estaban rotas. De esta forma se evacuó Aliguatá, cayendo el Fortín nuevamente en manos paraguayas. El 4 de diciembre de 1933, Estigarribia convocó a los jefes militares de Gondra y Nanagua para analizar la situación creada por la unión de la 9ª y 4ª División Boliviana, que a raíz de la retirada de Aliguatá se encontraban prácticamente unidas. El coronel Rafael Franco tomó la iniciativa de cortar el camino de retirada hacia Saavedra de las dos divisiones y cercarlas, y en una audaz maniobra rodeó a las divisiones bolivianas en Campo Vía. El 10 de diciembre el cerco fue completado sobre las dos grandes unidades bolivianas. El regimiento Lanza, que había tomado Aliguatá en el pasado y peleado con bravura en Gondra, no aceptó el cerco y decidió romper el anillo tendido por el ejército paraguayo. 500 hombres se lanzaron sobre el cerco, logrando romperlo y escabullirse, hueco que fue inmediatamente cerrado por nuevos contingentes paraguayos. El 11 de diciembre los coroneles Banzer y González Quinn se rindieron ante el coronel Rafael Franco con 6.000 hombres de la 9ª División y 1.000 de la 4ª. Los héroes de kilómetro 7, Nanagua, Gondra y Aliguatá habían caído prisioneros. Al día siguiente llegaron al Fortín Saavedra 3.000 soldados bolivianos al mando del coronel Enrique Peñaranda, que provenían de otros puntos para evitar ser cercados junto a la fracción del regimiento Lanza que había roto el corralito.
Por desinformación se pensó que los 3.000 soldados habían roto el cerco, cosa que no era cierto. Pero el error no fue aclarado y se asumió que el general Peñaranda había logrado escapar del encierro tendido por el enemigo. Al día siguiente, en La Paz, el presidente eleva al grado de general a Enrique Peñaranda y le otorga la medalla del Cóndor de los Andes. Esta pantomima, que posiblemente fue creída sinceramente por el gobierno, fue aprovechada para levantar la moral de las fuerzas bolivianas duramente derrotadas en la batalla de Campo Vía. La situación militar creada era tan grave que si la ofensiva paraguaya continuaba, podían llegar no solo hasta Fortín Muñoz o Vallivián, sino al propio Villamontes, donde apenas quedaban refuerzos para una pobre resistencia. Hoy el lugar donde se produjo la capitulación de los coroneles Banzer de la 9ª División y González Quinn de la 4ª División se encuentra dentro de una hacienda privada, donde se habilitó un museo improvisado en el que se muestran los lugares históricos de dicha batalla. Las duras derrotas militares llevaron a que el presidente Salamanca destituya al general Hans Kuhn y posesionara en su lugar al ahora general Enrique Peñaranda. David Toro, quien apoyó la designación de Peñaranda, se opuso a que se posesionara como jefe de Estado Mayor al general José Lanza, debido a las enemistades políticas que los separaban. Desde ese momento será Toro quien influirá en las decisiones del general Peñaranda, militar de pobre personalidad y sin muchas dotes de mando, características estas que serían de funestas consecuencias para las armas bolivianas en la guerra. La única defensa importante que le quedaba a Bolivia en el Chaco eran los hombres de la 7ª División, que alcanzaban a 7.000, los mismos que fueron replegados hasta el Fortín Saavedra. El gobierno del Paraguay, considerando que las fuerzas bolivianas estaban tan afectadas que se podría llegar a un acuerdo de paz en mejores condiciones para su causa, ofreció un armisticio, el que fue aceptado por Bolivia, pero no para buscar la paz, sino para rearmar otro ejército y recuperarse de las crueles derrotas ocasionadas por un pobre mando militar. Cuando mañana ya de mí nadie se acuerde, porque del infierno verde solo Dios se acordará, porque del infierno verde solo Dios se acordará. La era, la 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 era, la era, la era, la era. Bien amigos, vieron ustedes el documental de las huellas de la guerra del Chaco en la primera parte, que como comentamos al comienzo termina con la capitulación de Campo Vía, en la que prácticamente son encerradas el 80% de las fuerzas militares bolivianas en el Chaco. La 9ª y la 4ª División son cercadas y obligadas a capitular. Una pequeña fracción de 7.000 hombres logra replegarse hasta Muñoz, una fuerza evidentemente insuficiente para detener el ataque paraguayo. Por esas circunstancias, el mariscal o el general Estigarribia ofrece un armisticio que es aceptado por el gobierno boliviano. Lamentablemente ese armisticio no sirvió para pactar la paz, por lo que la guerra continuó el año 1934, que será el motivo del segundo capítulo del próximo domingo. Muchas gracias por su atención. Permiso.